Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días nos encontramos, queridos niños, porque tenemos que aprender tantas cosas lindas que Jesús nos quiere dar. Bueno, niñas, ¿cuál es el tema de hoy? El diluvio universal. Muy bien, vamos a repetir todos juntos. Hoy nuestro tema es... El diluvio universal. Muy bien, el diluvio universal, aunque nosotros nos ponemos con la carita así sonriente. Sonrían un poco, niñas, miren así, miren y sonrían ahí a los niños. Sin embargo, el diluvio universal no nos da tanta sonrisa. ¿Por qué? Porque se destruye todo el mundo por culpa del pecado que hace el hombre. Bueno, vamos a entender nosotros enseguida aquí con nuestras compañeritas que hoy nos acompañan. Bueno, ¿vos cómo te llamas, niña? Decime, por favor, presentarte a todos. Hola padre, hola a todos, yo soy Diana Montserrat Alonso Costincho, tengo 9 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Diana, que viene siempre con nosotros, que está aquí en Lambaré. Y así nosotros, queridos niños, queremos aprender también con Diana, que nos va a ayudar hoy para aprender tantas cosas con Jesús. Y vos, querida niña, ¿cómo es tu nombre? Hola padre, hola a todos. Mi nombre es Dana Luján Garcete Duarte. Tengo 9 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Dana también, que viene con nosotros y siempre ya nos estamos acostumbrando. Espero que ustedes también, queridos niños, todos, no hace falta que sean solamente de Lambaré, de todo el Paraguay, pueden venir un día aquí junto a nosotros y vamos a grabar juntos, vamos a estudiar juntos y vamos a aprender muchas cosas con Jesús. Díganme de nuevo, queridas niñas, ¿cuál es el tema del día de hoy? El diluvio universal. El diluvio universal. Muy bien, y vamos a leer enseguida entonces la palabra de Dios, a ver qué nos dice del diluvio universal, por lo menos una partecita, porque ustedes saben, queridos niños, que en la Biblia nosotros encontramos este tema del diluvio universal largo. Comienza, atención, les voy a decir, en el capítulo 6. Papito, mamita, que están ustedes ahí, miren un poco en el capítulo 6 del libro del Génesis. Ahí comienza el diluvio universal, del versículo 5 en adelante, y nos va narrando todo lo que pasó en el diluvio universal. ¿Por qué vino el diluvio universal? ¿Qué significa el diluvio universal? Y etcétera. Entonces, queridos niños, vamos a escuchar a nuestra amiguita que siempre nos presenta la explicación a través de la palabra de Dios. Escuchemos la palabra que el Señor hoy nos regala a través de la Biblia. Lectura del libro del Génesis. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dijo: borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado. Y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios a los mortales en la tierra, seguían los caminos del mal, y dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por su culpa, y les voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera, de ciprés. En el arca dispondrás celditas y la recubrirás con brea por dentro y por fuera.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, porque el alabar a Dios significa yo, Señor, te reconozco, yo verdaderamente acepto, Señor Jesús, todo lo que me estás enseñando. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Bueno, y justamente por eso, entonces nosotros alabamos al Señor, agradecemos al Señor y sobre todo, escuchando todo lo que nos dice, también nosotros nos comprometemos con Jesucito. Muy bien, vamos entonces ahora, queridos niños, no se olviden, tengan ahí su cuadernito, algo para escribir y su Biblia, como siempre. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo es aprender con Jesús. Y hoy nuestro tema, ¿sobre qué, queridos niños? El diluvio universal. De nuevo, ¿sobre qué tema es? El diluvio universal. Y aquí nosotros tenemos, como escuchamos en la palabra de Dios, algunos personajes tan lindos, tan interesantes, porque nos hablan de cosas hermosas, ¿verdad? Cosas hermosas en el sentido de que se comprometen, ¿verdad? Uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Noé. ¿Cómo se llamaba, queridas niñas? Noé. Muy bien, Noé es el primero entonces ahí que nos cuenta su propia historia, que era un hombre bueno, justo ante Dios, y por eso Dios le pide que construya esa barca, porque ahí se tiene que salvar toda la humanidad, toda la creación, queridos niños. Dios nos llama también a nosotros a ser como Noé, que seamos buenos para salvar a nuestra humanidad, para salvar a toda nuestra familia, para salvar a todos los compañeritos, para ser buenos nosotros así como Noé.
Bueno, ahora entonces vamos a escuchar qué significa verdaderamente, queridos niños, esta lectura y qué significa verdaderamente este tema que estamos desarrollando sobre el diluvio universal. Te escuchamos, Diana. Cuando la descendencia de Adán pobló la tierra, Dios observó que no siempre los hombres se comportaban con bondad. El primer castigo de Dios fue reducir su larga vida a tan solo 120 años. Pero al ver que algunos hombres seguían pecando, que sentían envidia uno de otros, que luchaban entre sí y expandía su maldad, Dios se arrepintió de haber creado al hombre y tomó la decisión de hacerlo desaparecer. Voy a eliminar las superficies terrestres, todo lo que he creado. Los hombres, las bestias, los reptiles y también las aves del cielo. Sin embargo, hubo un hombre bueno y justo que agradó a los ojos de Dios. Ese hombre era Noé, que siempre había seguido el camino del Señor y tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios decidió salvar a Noé y a su familia para dar otra oportunidad a los hombres. Muy bien, entonces así, queridos niños, nosotros estamos leyendo esta historia de Noé. Qué interesante cómo Dios actúa. Pero se dan cuenta, queridos niños, que aquí está lo principal. Es la historia de Noé. ¿Se dieron cuenta? Es Noé entonces el que es justo ante el Señor. Es Noé entonces aquí el que hace bien las cosas. Y es por eso que el Señor después le llama. Así también, queridos niños, si nosotros nos portamos bien ante el Señor, se dan cuenta que el Señor nos llama. El Señor nos dice, vengan aquí. El Señor nos dice entonces, a través de vos quiero salvar el mundo. A través de vos quiero que todo vaya bien. Pero para eso, queridos niños, tenemos que comportarnos bien. Viste que Dios nos quiere mucho y Dios ve todas nuestras acciones. Porque esas otras personas eran personas, dice que tenían mucha envidia. Niños, ¿qué es lo que tenían? Mucha ¡Envidia! envidia tenían, queridos niños, entre ellos. Y entonces se peleaban y ellos no eran capaces de vivir juntos y de hacer bien las cosas. Bueno, queridos niños, así entonces estamos viendo sobre esta hermosa historia de Noé, que nos hace entender también a nosotros que tenemos que hacer bien las cosas. No nos olvidemos, la palabra de Dios, lo que acabamos de leer y lo que acabamos entonces de presentar, nos tienen que ayudar a todos para hacer bien las cosas. ¿Cuál es nuestro tema, queridos niños, del día de hoy? El diluvio universal. El diluvio universal, que cae la lluvia, queridos niños, se inunda todo, todos se mueren. ¿Pero por qué, queridos niños? Y porque ellos eran envidiosos, porque ellos eran malos. Solamente Noé, dice, con su familia, ahí le puso a los 3 nombres. Entonces, queridos niños, estos hijos se salvan también con sus esposas y que luego van a repoblar, van a comenzar de nuevo toda la creación. Que ojalá así también sea nuestra vida, queridos niños, que también nosotros podamos hacer comenzar algo nuevo siempre en nuestra vida, en nuestra historia. Bueno, vamos a volver enseguida con nuestro programa, queridos niños, que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papa Francisco es nuestra escuela, templo sagrado.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. La catequesis de todos los días. ¿Y hoy cuál es nuestro tema, queridos niños? El diluvio universal. Todos juntos, los que están también del otro lado de la televisión, ¿cómo se llama nuestro programa? El diluvio universal. Muy bien, en este programa de la catequesis del día de hoy, entonces, es el diluvio universal, queridos niños. Y aquí estos personajes, sobre todo, Noé es el más importante. ¿Por qué? Porque él fue justo, fue bueno. Y entonces Dios a través de Noé salvó a toda la humanidad. Queridos niños, yo les invito que verdaderamente nosotros también tratemos de hacer bien siempre las cosas, ser obedientes en casa, ser obedientes con mamita, con papito, ser estudiosos. Ahora ya estamos de vacaciones, queridos niños, pero igual tenemos que aprovechar. Yo les voy a invitar incluso a aquellos que quieren venir a hacer un poco cosas importantes, leer, estudiar, ponerse siempre al día, aprender cosas lindas, queridos niños. Entonces, a todos le estamos invitando. Y ahora entonces vamos a ver un poco qué es lo que aprendimos hoy, como un resumen en esta catequesis. ¿Qué aprendiste, querida Dana, en esta catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Muy bien, entonces eso es muy lindo, queridos niños, que aprendamos verdaderamente. Los tres hijos de Noé, entonces, que le acompañaron y estuvieron siempre juntos: Sem, Cam y Jafet. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños, ¿quiénes son los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Última vez, los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Muy bien, entonces los tres hijos que le acompañan a su papá y que se salvan también porque su papá era un hombre bueno. Y después ellos van a repoblar de nuevo toda la tierra. Y bueno, y Dianita, ¿qué aprendiste hoy, Diana, en esta catequesis? Yo aprendí que Dios salvó a los hombres por medio de Noé. Muy bien, claro, que Dios les salvó, ¿verdad? A todos los hombres por medio de Noé. ¿Por medio de quién, queridos niños? Noé. Muy bien, Noé es el nombre de aquel que ha salvado a toda la humanidad porque él era justo, porque él era recto a los ojos de Dios. Y bueno, queridos niños, vamos a concluir, vamos a poner juntas así nuestras manitos y vamos a rezarle a nuestro Papá del cielo que también nos ayude para que seamos buenos así como Noé y podamos también ser instrumento en las manos de Dios para salvar a mucha gente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, entonces vamos a dar la bendición final para que recibamos la protección de Dios siempre en nuestras vidas y seamos niños buenos, así como fue Noé. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús.